la manera de clasificarla como más rápido en 4 grupos, porque si no, pues sería una familia Inmensa. de muchísimos estilos. Entonces, Listo, pero entonces es cuanto menos temperatura y cuanto más temperatura. O sea, es como esos son bueno, los pero cuatro primero grupos. hablemos del proceso de elaboración y ahí lo entiendes. Ah, listo, perfecto. No sé si quieres empezar ya con el proceso o nos terminamos esta y seguimos en el proceso. Esa ahorita. No, bueno, el proceso de elaboración, bueno, primero empieza desde el diseño de la receta, que es clave, porque, bueno, acá, por ejemplo, siempre se le quiso dar, yo seguí como luego cuando continué yo sola, en ese enfoque de darle protagonismo a un producto icónico. Ujú. Pero cuando tú dices, bueno, yo quiero que mi cerveza artesanal pues tenga granos o especies, que sería café, cáscara de café, o frutas, que sería gulupa. Ujú. Pero entonces ahí tú tienes que estudiar a qué estilo Le pertenecería. le puedes agregar ese producto, y entonces ahí en qué clasificación estaría el estilo. Porque el estilo base es el que te define técnicamente las características de la cerveza. Entonces, teniendo en cuenta esas características de la cerveza, es que tú construyes la receta. Digamos que hay unos software donde tú puedes hacer esa construcción, donde defines, bueno, previamente tienes que tener idea de cuáles serían las maltas. Ujú. Entonces, digamos que los granos son los que van a ser protagonistas del cuerpo de la cerveza. Ajá. Normalmente serían cebadas malteadas, que es lo que icónicamente o culturalmente se entiende por cerveza artesanal. Pero también se pueden utilizar otros granos alternativos, entonces hay cervezas de trigo, que son sobre todo desde las cervezas belgas, que son cervezas donde se utiliza mucho el trigo, Ujú. o otros granos. Yo, por ejemplo, tengo una que es de arroz y maíz malteado, Wow. entonces no tiene nada de cebada malteada, Ujú. porque se trata de que no tenga gluten. Entonces mira que ahí en el Mm. grano ya hay todo un proceso de vos pensar, bueno, ¿qué granos voy a utilizar Ujú. para que me pueda dar este estilo? Y esos granos generan unas características. Entonces es una combinación de identificar las características de unos granos base, unos granos especiales, que son los que le dan el color, el sabor, el aroma, y que combine con la receta que quieres. Ujú. Entonces es un Sí. estudio técnico para tú ya decir, listo, tengo mi lista de ingredientes. Sí, que ya te puedes ir a comprar. Entonces ahí tienes los granos, que pueden ser alternativos o cebadas malteadas, donde siempre hay una malta base Ujú. y otras maltas especiales, que son las que le dan el color, los aromas. El lúpulo, que es súper importante, entonces siempre que escuches lúpulo ya vas a saber qué es, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es? Sí. No, la base de la cerveza prácticamente depende de si es mucho lúpulo, es más Amarga. amarga, Ah, fuerte. ajá. Entonces es esa flor que le da el amargor a la cerveza. Ujú. Y otro ingrediente súper importante es la levadura. ¿Qué crees que hace la levadura? La efervescencia, no, como el... Es lo que es. Ah, lo que nos emborracha. Muy bien. Entonces, ya con esa lista tú vas, compras, listo. Entonces luego lo primero que debes hacer es moler los granos. El proceso de moler los granos es importantísimo y es clave, porque tú no los puedes moler de cualquier manera, porque Ujú. eso va a generar un montón de connotaciones. Entonces, bueno, para no hacer muy largo, lo voy a resumir en que tienes que molerlo, utilizar un molino especial para maltas, para Ujú. esos granos, de tal forma que se parta el grano, que el grano de la ceba malteada lo que tiene es el almidón, ¿sí? Ok. Ese almidón es el que luego va a generar azúcares fermentables o no fermentables. Ujú. Cuando yo te diga fermentable, es que luego con la levadura se va a Se hacer va a el volver alcohol. alcohol. No fermentables son azúcares que no
te van a dar dulzor, pero no Pero te no van alcohol. Listo. Entonces, ahí en moler el grano es para que ese almidón quede expuesto. Y ahí ya está. Que la levadura pueda llegar como más a lograr esa... Exacto, muy bien. Entonces de ahí sigue el segundo paso que se llama macerado. Entonces el macerado, acuérdate de la bruja que Ay, sí. está ahí en la olla. Dando vueltas. Exacto, entonces ahí ¿qué pasa? Hay un agua con unas características, digamos que uno tiene que medir niveles de calcio, pH, bueno, todas unas condiciones físico-químicas para que el agua tenga la calidad que se requiere. Necesaria, Y claro. ahí una temperatura también definida con la receta para que tenga lo que buscamos. Luego le agregas los granos y empiezas. Y depende de la temperatura. Ahí Bueno, es... yo lo estoy diciendo muy artesanal porque hay otras maceradores que hacen solo el proceso. Tú lo metes y él... Y de una ya saca el... Pues no de una, pero tiene sus aspas adentro que lo hacen. Yo estoy así con el tema artesanal, pues muy artesanal. Y depende de la temperatura también. Entonces ahí va el tema. Bueno, de la entonces el temperatura. macerado lo podríamos resumir como en ese momento en que esos granos que moliste entran como en una tina, donde la idea es que se remojen completamente, ¿sí? Que todos queden bien sumergidos en esa agua a esa temperatura específica de la receta, donde se puedan descomponer esos almidones y generar los azúcares fermentables y no fermentables. Eso que va, cómo se va a lograr con la temperatura. Entonces tú tienes que controlar diferentes escalas de temperatura para que esos almidones sea la cantidad que se requiera, porque, por ejemplo, le da unas características de una cerveza más seca o más dulce, y eso pues tú ya lo tienes de referencia en el estilo, entonces tú lo tienes que tener en cuenta en esas escalas de temperatura para que te dé lo que buscas. Entonces ahí en el macerado es donde se hace esa magia de azúcares fermentables, no fermentables, que es el grano remojado en el agua y tienes que revolverlo, ya sea porque lo estás haciendo, sí, Como la bruja. como la bruja, o porque la máquina lo hace. De ahí hay que sacar ese grano. Pero entonces depende de la temperatura, si es más dulce, o sea, si salen más azúcares o Los no. azúcares, bueno, que salgan más azúcares o no, va a depender de el grano, cómo lo moliste. Si lo moliste muy entero, no va a generar tantos azúcares, porque va a ser difícil que el almidón quede expuesto para que pueda. Pero si lo moliste bien, ahora no puede quedar muy molido, porque entonces queda un polvillo que luego te obstruye todo Se queda ahí y pegado. además te genera como lo que se conoce como off flavors, que son como otras sensaciones en la cerveza que no son tan agradables. Entonces, bueno, es molerlo en el nivel que es para que te genere esos azúcares, y ya tú con la temperatura y la receta buscas que sea más o menos. Ok. Listo, entonces de ahí hay que sacar ese grano, ¿sí? Y ese grano es un bagazo, que ahí es otra historia, porque ahí estamos tratando de hacer muchas cosas con ese grano. Ahorita pues se está utilizando como abono, como alimento, pero también el proyecto es poder sacar hongos comestibles de ese grano. Wow, Entonces como poderlo aprovechar, porque este grano tiene muchísimos nutrientes, una cantidad muy rica de nutrientes, entonces pues que estamos viendo cómo poderlo aprovechar al máximo. Entonces eso se saca de ahí y queda lo que se conoce como mosto. Ese mosto básicamente es agua azucarada. ¿Por qué es azucarada? Porque mira que sacó todos los azúcares de los granos. Y de ahí sigue el tercer paso, que es el hervor. En ese hervor, entonces eso tiene que hervir así, digamos, a un punto de ebullición súper alto, porque básicamente va a eliminar todas las bacterias, gérmenes, pasteurizar ese líquido. Pero además ahí es donde entra el lúpulo. Ahí ya se vuelve cerveza, o sea, no es No, todavía no. Todavía no, pero ya No, entra el ingrediente. El lúpulo entra como protagonista porque el lúpulo necesita ese calor para poder liberar sus enzimas.
Entonces ahí también depende de la receta, porque tú lo agregas o desde el inicio, Ah, ok. antes del hervor, en el hervor y luego en unos tiempos durante el hervor, porque eso te da o mayor amargor, mayor aroma o más sabor Ujú. del lúpulo. Entonces eso lo define la receta. La receta te dice cuántos gramos y en qué tiempo del hervor es que tú los agregas. Entonces ahí ya sabes que el hervor es donde el lúpulo tiene protagonismo y te genera ese amargorcito. Que por Ok. ejemplo acá no es protagonista en esta cerveza, No. pero sí tiene lúpulo.